Buenos días. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero Vinicio Vaquero, ex viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Usted, ingeniero Vaquero, acudió al seno de la Comisión de la Asamblea Nacional para que informe los últimos acontecimientos, declaraciones, acciones en torno a sus actividades en el Ministerio de Educación. En términos generales, ¿qué pasó en la Comisión de la Asamblea Nacional? Buenos días. Bueno, buenos días a usted. Muchísimas gracias, Radio Observador. Efectivamente, el viernes pasado yo acudí tanto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea como a la Comisión de Fiscalización. Estábamos invitados también la ministra Kramer. A la Comisión de Educación no asistió ella, a la Comisión de Fiscalización sí asistió. Básicamente la petición era para que aclare yo ciertos temas que yo había manifestado en diversos medios, así como en el texto de mi renuncia, con respecto a algunos problemas que existen en el Ministerio de Educación. Le sumarizo un tanto. El día jueves 28 de mayo yo presenté mi renuncia a las funciones de viceministro de Gestión Educativa a pedido de la ministra, ¿no? En esa renuncia, pues yo había puesto algunas frases con altura, pero que indicaban un cierto malestar y que existían desacuerdos entre los dos. Pero, Medios. ingeniero, pero el motivo fundamental, el motivo principal de su retiro del Viceministerio de Gestión Educativa, de acuerdo a la carta que usted ha presentado, es sobre todo por el tema del contrato de 10 millones de dólares. Bueno, yo creo que eso hay que precisarlo. En realidad el motivo principal no era ese. Yo indiqué tres motivos, y no en la carta, sino en los medios. El motivo principal es el enorme recorte presupuestario que, con la aquiescencia de la ministra, se llevó a cabo en el ámbito de educación y de manera especial en el viceministerio a mi cargo. Un recorte presupuestario, definiendo recorte como la diferencia entre el presupuesto aprobado y el presupuesto codificado a la fecha en la que yo me retiré, que llega a los 900 millones de dólares, es decir, 500 millones de dólares en inversión y 400 millones de dólares en gasto corriente. Adicionalmente, pues está el tema de los desayunos escolares y las presiones sobre los desayunos escolares. Aclaro que en ningún momento, en ninguna de las entrevistas que yo he tenido, incluyendo la primera con la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, yo he mencionado la palabra contrato. Yo lo que he dicho es compras para la costa de los desayunos escolares, porque la manera como eso se efectiviza es a través de órdenes de compra y órdenes de entrega. Existe un contrato macro firmado a fines del 2016 con tres empresas, La Factoría, El Ordeño y Gloria, y en ese contrato pues no se especifica montos ni mucho menos, sino se lo va comprando a través de un catálogo que lo maneja Sercop en forma mensual, lo que se requiere para desayunos escolares. Para que la ciudadanía tenga claro el tema, normalmente cuando están en funcionamiento en clases la Sierra y la Costa, lo que se compra son 18 millones de dólares mensuales, 10 millones para la costa y 8 millones para la sierra aproximadamente. Es decir, ingeniero, usted no se retractó sobre este tema ante la comisión, como aseguró la ministra Kramer. En absoluto, ella habló después que y yo ya estaba fuera de la sesión, ¿no es cierto? Pero en absoluto me he retractado porque, y lo que yo he dicho es que había presiones para la compra. En ningún momento he mencionado la palabra contrato. Ella se ha ido por el tema de que yo no firmo contratos, pero eso
es intrascendente. Lo que ella debería aclarar al país es si hubo presiones para la compra de alimentación escolar para la costa en periodo vacacional, en el mes de marzo, mes de abril. Si existen presiones ahora para la compra en la costa de desayunos escolares, a pesar de que los niños no están atendiendo a clases, ¿no es cierto? Ese es el fondo del asunto. Y adicionalmente, yo tendría, y creo que en estos días es posible que se dé esa compra en la costa, a pesar de que los niños no estén asistiendo a clases. Yo creo que ese será el mejor ejemplo de que lo que yo he dicho es la verdad. Y adicionalmente quiero alertar al país una cosa que es muy importante y más trascendente que lo otro. Ese contrato está desde fines del año 2016 y ya sufrió prórrogas, porque era una vigencia de 2 años. En este mes está a punto de concluirse. Y yo tendría la certeza, porque el subsecretario de Administración Escolar me había enviado a mí ya el pedido para que yo revise la autorización para una nueva prórroga de ese contrato con las mismas 3 empresas. Y yo le devolví al subsecretario de Administración Escolar. Es decir, yo casi tendría la certeza, y el país debe estar atento, a que en estos días no se produzca la prórroga de esos contratos. Bueno, es que es un contrato millonario, ¿no? Más o menos 18 millones de dólares mensuales. Y uno puede hacer sus propias interpretaciones. Así es, así de tal manera que nunca me he retractado, porque uno no se retracta de lo que nunca ha dicho. Yo nunca he usado la palabra contrato y he seguido por el contrato. Ingeniero Vaquero, ¿y cómo está o cómo estuvo el ambiente en la comisión de la Asamblea Nacional, donde lógicamente hay cálculos políticos? En realidad, fueron 2 comparecencias. En la mañana la Comisión de Educación, ella no fue. El ambiente fue en la Comisión de Educación para mí bastante favorable. He comparecido muchas veces a esa comisión, de tal manera que me conocían y el ambiente fue muy receptivo. En la Comisión de Fiscalización hubieron un par de intervenciones muy a favor de la ministra, concretamente del asambleísta Pachala y del asambleísta Vera. Yo creo que fuera de tono, pero yo dije, mientras uno diga la verdad, mire, no tiene que temer. Es decir, usted está tranquilo con su conciencia. Por supuesto, y por eso alerto al país que a lo mejor lo que yo he estado diciendo se produzca en este mes de junio, y con algo adicional, la prórroga también de esos contratos, y que en la costa se compre esos desayunos escolares por 10 millones de dólares para los niños que no están asistiendo, porque esa es la última presión que hubo. Inicialmente fue en marzo-abril, pero ahora con el inicio de clases no presenciales del 1 de junio, volvió a surgir esos inconvenientes. Y yo creo que eso debe mi salida. Ahora los ecuatorianos, como nos consta, ingeniero Vaquero, vemos asombrados, indignados, molestos, cómo se firman contratos millonarios y luego se sabe que son con grandes sobreprecios. Sí, bueno, en este caso es un contrato, como digo, que data de fines de 2016, al terminar prácticamente el gobierno anterior. Yo creo que es un contrato estable porque los montos hacen que se maneje con una economía de escala, ¿no? Es decir, son 3 empresas, las 2 más grandes, la factoría y el ordeño. Algunas son ganaderas por sí mismas, otras son proveedoras y compran a pequeños ganaderos, digamos, a ganaderos menores. Yo entiendo la posición de los ganaderos, pues frente a la pandemia, obviamente la producción de leche no se podía interrumpir, y a quién se vende si no era al Ministerio de Educación. Yo entiendo las presiones, entiendo todo eso. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que exista en ese caso sobreprecios, pero sí el que se ejercían presiones. Yo no estoy de acuerdo en que se compre esos desayunos escolares cuando no están asistiendo a los niños a la escuela. Y peor aún, luego de que en los últimos días, en el último mes, se produjo un recorte presupuestario inmenso al Ministerio de Educación, y entre ese recorte presupuestario se redujeron 80 millones de dólares nuevamente sobre el programa de alimentación escolar. Es decir, se quedó en la práctica con 38 millones de dólares, 8 millones de dólares por pagar
lo que se había comprado para la sierra antes de la pandemia, para el mes de marzo, y 30 millones de dólares. Es decir, esos 30 millones de dólares no alcanzarían ni para 2 meses funcionando la sierra y la costa. Y mal en esas condiciones se puede pensar en comprar para cuando los niños no estén en forma presencial. Si se acabó el presupuesto. Recorte presupuestario, ingeniero Vaquero, que afecta seriamente la educación ecuatoriana. Por supuesto, mire usted, el recorte implica, y la ministra también en eso, como no tenía posibilidad de rebatirla, pues ella habló después, manifestaba que ha sido solo para los uniformes de la costa y que ya se está arreglando por un tema de compras públicas, que efectivamente se dio y que era una diferencia de 5 millones de dólares. Pero lo que ella no dice es que para la sierra los niños no van a poder tener uniformes porque se retiró todo el presupuesto de uniformes para la sierra, 40 millones de dólares, que los niños no van a tener textos porque se retiró el presupuesto de textos para la sierra, cerca de 11 millones de dólares, que no continuará el programa de reapertura de escuelas comunitarias porque se retiró todo el presupuesto que estaba para eso. En suma, en lo que es el viceministerio que yo tenía a mi cargo, que es el que evidentemente ejecuta todos los programas, incluyendo de educación, educación especializada, inclusive, y todo lo demás, son 900 millones de dólares. Viceministerio que le manejó durante ¿qué tiempo? Yo estuve allí desde básicamente 1 de agosto del 2019, un mes después de que ingresó la ministra Kramer. No nos conocíamos ella. ¿Ah? Menos de un año. Menos de un año, sí. No nos conocíamos, ella tuvo la gentileza a través de un hermano de ella, Bernardo, que me conocía a mí, de invitarme, fundamentalmente por mi trayectoria, pues yo he tenido una amplia trayectoria en el sector, sobre todo de la educación superior. Yo fui rector de la Escuela Politécnica Nacional, dirigí la educación superior del país durante 6 años, fui presidente del ex CONUEP, no sé si te recuerda, el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, y luego en la transición, yo luego fui 5 años presidente del CONESUB, el Consejo Nacional de Educación Superior. Es decir, no es esta la primera función de alto nivel que yo tengo una trayectoria en la vida académica, de educación superior, por eso me invitó, y yo no le conocía a ella tampoco, mantuvimos la mayor parte de una relación cordial, pero yo estorbaba, como le indico, tanto estorbaba, a ver que los días van a hacer aquello que me ponía. Preferible, ingeniero, salir con las manos limpias y con la frente en alto. Sí, yo salgo con la frente en alto, con mi conciencia absolutamente tranquila de hacer lo que yo creía que debo hacer. Además, sí me gustó que en algo me reconoció la ministra en la Comisión de Fiscalización cuando dijo que yo he hecho un trabajo excelente en todo lo que es manejo de infraestructura en relación con los créditos internacionales. Un trabajo excelente, pero se va. Pero me voy, claro, ella dijo que yo en otras cosas no había apoyado en los procesos, pero que en lo que es la infraestructura y el trabajo de conseguir los créditos internacionales con Banco Mundial, Agencia Francesa de Desarrollo, y lanzar todos esos proyectos, que en eso he hecho un trabajo excelente, ella lo dijo. Ingeniero, estamos en una emergencia sanitaria, el país está semi paralizado, digamos así, poco a poco, se van recobrando las actividades, el ritmo. En el campo educativo, sabemos que los alumnos no pueden asistir a clases presenciales. ¿Qué criterio tiene usted de esta situación? ¿Hasta cuándo cree usted que los estudiantes deberían permanecer en sus hogares recibiendo clases por videoconferencia, que lógicamente la tecnología no permite que todos los estudiantes puedan tener acceso a este nuevo sistema educativo? Mire, ese fue también algunos de los desacuerdos que yo mantuve con ella. Esto y lo he dicho antes en entrevistas públicas, porque no tengo a qué temer, si se dice la verdad. Inicialmente, el COE Nacional, y yo asistía a la mayor parte de sesiones del COE Nacional, representación del ministerio, y 3 o 4 veces nada más, planteó y resolvió que las clases en la costa se reinicien en forma no presencial en el mes de julio. Yo estuve de acuerdo en que al menos el mes de julio era lo posible.
La ministra de Educación no lo creyó así. Ella creyó que tenía que ser el 1 de junio, de tal manera que ella personalmente asistió al COE Nacional a plantear que se modifique la fecha, que sea el 1 de junio. Finalmente entiendo que luego de un par de sesiones aceptaron su pedido y por eso se inició el 1 de junio en forma no presencial en la costa. Yo en eso no estaba de acuerdo, creía que era prematuro, lo sigo creyendo, lo sigo creyendo. Con respecto al tema de virtualidad también, yo creo que no hay que confundir, y eso lo dije antes de retirarme a la gente que trabajaba conmigo, no hay que confundir el que nosotros tengamos videoconferencias con que nosotros tengamos un sistema real de educación virtual. En eso no creo que estemos preparados, no solo por el tema de conectividad, sino tecnológicamente. Una aula de educación virtual no es simplemente la videoconferencia, sino es la introducción de una serie de recursos educativos, una simulación del aula. La educación abierta es educación abierta o teleeducación, también hay una confusión. Cuando usted habla de teleeducación, no está hablando de educación por televisión. El término tele quiere decir a distancia. Cuando usted habla de televisión, es visión a distancia. Cuando habla de telefonía, fonía a distancia. Cuando habla de telegrafía, antes grafía a distancia. Cuando habla de teleeducación, es educación a distancia. Entonces yo creo que el enfoque tiene que ser hacia educación a distancia. Esto es todas las formas de educación a distancia, vía textos, fichas, una serie es decir, no es únicamente la educación virtual en línea por internet. Y yo creo que en eso se ha hecho un gran esfuerzo en el Ministerio de Educación, pero creo que todavía no estábamos listos y que era preferible esto. Y en la costa específicamente, si usted ha vivido una tragedia sin precedentes probablemente en la historia del país, pues la situación de padres de familia, de los propios niños, de los maestros, no es la más cómoda como para entrar con nuevas tecnologías a explorar un nuevo sistema de educación. Yo sí creo que hubiera sido preferible cumplir lo que dijo el COE Nacional al inicio, que sea a partir de junio. Hay sectores sumamente pobres en el país, familias sumamente pobres que no tienen acceso a ninguna tecnología. Y en ese caso, ¿cómo se educan los niños? Sí, el tema realmente es muy complejo y yo creo que no estábamos preparados para esta pandemia. Ningún país creo que lo ha estado preparados. Ni siquiera conocemos hasta la fecha exactamente cuál es el comportamiento real del virus. Y yo creo que era preferible suspender un tiempito más y después ahí sí compactar currículums y todo lo demás. Yo creo que me parece a mí, sigo creyendo que es prematuro. Adicionalmente, fíjese usted, y en eso participé yo, para el reingreso a clases presenciales, tenemos necesariamente que tener un esquema de distanciamiento social. Ese distanciamiento social implica que en lugar de tener aulas de 40, pues tengamos que tener aulas de máximo 25. ¿Por qué? Porque tiene que haber una separación de 1,5 metros entre pupitre y pupitre, ¿no? Muy complicado, ingeniero. Entonces, lo que se hizo en ese caso es pensar en que la nueva realidad que vamos a vivir, y yo creo que por lo menos 2021 también incluido, en esa nueva realidad, pues cada paralelo tendrá que dividirse en dos paralelos más pequeños de 22, 24, 25 estudiantes, y unos tengan que asistir a clases lunes y miércoles, otros tengan que asistir a clases martes y jueves. Los días de intervalo que no tienen clases presenciales pueden hacerlo de forma virtual, el viernes para tutorías. Eso tiene que coincidir también con un cambio en la sociedad, porque padres de familia trabajan y también tendrán que asistir intercaladamente a su trabajo y coordinar todos esos aspectos. Lo mismo en cuanto a movilidad, cómo va a ser el transporte en esa nueva realidad. Entonces, todo un contexto para el regreso a clase. De todas maneras, frente a lo que está ocurriendo, y yo creo que hay que pensar en un regreso a clases paulatino. Aquellas zonas que más alejadas están de Internet, pues generalmente son zonas que menos peligros, por ser zonas rurales, que menos peligros tienen con respecto al virus, y es preferible que se vaya incorporando lo antes posible con sus propios maestros
sí, bajo el esquema que está dado en el alejamiento. Los niños pequeños de 3, de 4 años, aquellos que están en educación básica, alguien podrá aprender a leer sin la ayuda del profesor o escribir sin la ayuda del profesor manualmente. Entonces tiene que pensarse en un Ingeniero, reingreso pero en el paulatino. Lo caso, que a mí me ha molestado mucho, perdón, sí. ingeniero, pero en el caso de los establecimientos educativos preprimarios, allí también hay un problema complejo, porque los padres de familia que tienen niños de 3 meses a 5 años no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en esos planteles educativos preprimarios, no hay quien les cuide. ¿Qué criterio tiene usted? Bueno, en el caso de los niños el Ministerio de Educación no es desde que nace, no es, sino aquellos niños de 3 y 4 años en lo que se llama educación inicial 1 y 2, 3 y 4 años, ¿no? Sí. En realidad es el mayor problema porque es casi una guardería, digamos, y es un poquito más grande que una guardería. Y yo creo que en esos casos no debería todavía incorporarse a clases presenciales, porque va a ser muy, muy, muy complejo, con excepción de, como le decía, las zonas rurales, etcétera, donde hay, es otra realidad la del coronavirus, que es mucho más fuerte en las zonas urbanas. Es decir, hay que hacer todo un plan, se dejó hecho mucho de ello, y yo creo que ante la situación, pues sobre todo en lo que es bachillerato, en lo que es educación básica superior, es decir, lo que antes era el colegio, básicamente en su época y en la mía, ¿sí? Yo creo que en eso debería pensarse en el regreso a clases en la forma que yo les he indicado. Y además, y como les digo, nada va a reemplazar al maestro, por ejemplo, para enseñarle a escribir a un niño. Eso, y a leer, eso es imposible, ¿no? Pero en definitiva, reitero, le he contado algunas de las diferencias que he tenido con la señora ministra. Tuve una seria diferencia también en el examen ser bachiller, en la actuación del INEVAL, etcétera. Podía anunciar muchas cosas, podía anunciar también muchas coincidencias, sí, porque nuestra relación era cordial, pero yo no soy una persona que dice sí a todo. Yo soy una persona que si cree que no es correcto, le digo, mira, no creo que sea correcto. Tú decides, pero yo no creo que sea correcto. Y esa ha sido nuestra Y relación. además, ingeniero Vaquero, que la educación no se le puede manejar políticamente. No, 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 por supuesto, no se la puede manejar políticamente y en eso, y en eso yo he tenido una posición bastante firme, ¿no? Yo creo que ella hasta el momento ha tratado de evitar eso, pero eso, como ella dice, es un año electoral, pero por ser un año electoral no podemos cambiar el rumbo de la educación para que sea para que el Ministerio de Educación se active políticamente, que también yo creo que es lo que se pretende en muchos casos. Finalmente, ingeniero Vaquero, la educación ecuatoriana, el futuro de la educación ecuatoriana no está claro. No, no está claro. Como le dije yo a ella en su momento y como le he dicho al país, un recorte solo en el área mía, no conozco el otro viceministerio, pero el mío es el que más, el área que yo estaba, que tenía a cargo era la que más recursos maneja, ¿no? De 900 millones de dólares hacen que la educación sea inviable. Siempre se Y, pegan con la educación, con la cultura. sí, por supuesto, y además hay una prohibición incluso constitucional, inclusive en casos de emergencia, de que se recorte fondos para la educación y para la salud. Ella lo que sí dijo en la Comisión de Fiscalización es un eufemismo, y lo digo así con claridad. Ella dijo que no había recorte a los fondos de la educación, sino una reprogramación. Quisiera que me explique cuál es la diferencia de la reprogramación, o sea, si de todas maneras hay una disminución en los fondos para la educación, o sea, es un eufemismo realmente. Y yo creo que lo que me ha molestado mucho es que al país había que decirle siempre la verdad, transparentar la situación, transparentar los problemas, transparentar las acciones que se van a ejecutar, es decir, no hacer los castillos en el aire, que era un poco el mensaje que yo le daba en el texto de mi renuncia. Finalmente, ingeniero Vaquero, un mensaje alentador, al menos para los estudiantes primarios de secundaria. Sí, y yo creo que, miren, el país como tal ha enfrentado esta crisis en situaciones muy adversas, que estamos saliendo de ella y que yo creo que la ciudadanía
el esfuerzo de la ciudadanía, el esfuerzo también de los maestros como tales. Y yo tengo la certeza que van a hacer que ahora sí se reprograme el presupuesto y se devuelvan recursos a la educación. Entiendo que están inclusive pensando en acciones legales. Yo aplaudo esas acciones legales porque la ley indica que no se puede recortar recursos de la educación. Entonces, estén tranquilos, que yo creo que el país sigue adelante más allá de la pandemia. Y en el Ministerio de Educación yo sí he encontrado gente correcta y gente que ama la educación. Yo amo la educación también, lo haré hasta el último día de mi vida y como tal, pues seguiré defendiendo el derecho al acceso a la educación de todos los ecuatorianos. Hay ecuatorianos en instituciones públicas que son honestos, que son serios, que cuidan los recursos del dinero del pueblo ecuatoriano, otros no. Por supuesto, yo he encontrado gente muy profesional, hombres, mujeres muy profesionales que aman la educación y que luchan por defender a la educación, por defender una gestión también. Me llevo el mejor de los recuerdos de la gran mayoría de funcionarios con los que trabajé y creo que la educación seguirá adelante más allá de los avatares y de las aquiescencias o el ponerse un poco unas vendas en los ojos de lo que está ocurriendo por parte de ciertas autoridades. Bien, gracias al ingeniero Vinicio Vaquero, ex viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, muy amable por la entrevista. Gracias.